Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida en nombre de la Fundación Lili por acompañarnos a este nuevo acto de la Fundación en el que vamos a presentar el sexto volumen de la colección Medicina en Español de Fernando Navarro. Les agradezco a todos su presencia en este salón de actos del Instituto Cervantes y a continuación voy a dar paso a las personas que van a presentar el acto, que van a ser, por el siguiente orden, Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes; a continuación, Miguel Corral, director del área de salud de Unidad Editorial; y finalmente, Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lili. Luego pasaremos a la segunda parte del acto, en el que hablaremos ya del libro, con la madrina de la Fundación que nos acompaña, Lola Pons, y el autor del libro, Fernando Navarro. Así que empezamos. Carmen, cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes. En nombre del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que hoy no ha podido acompañarnos, como le hubiera gustado, y en mi calidad de secretaria general de esta institución, es un placer acoger la presentación del libro Medicina en Español sexto que nos trae la Fundación Lili. Como saben, el Instituto Cervantes promueve universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuye a la difusión de las lenguas hispánicas en el exterior, y para ello contamos con una red con presencia ya en 92 ciudades y 45 países. Y actualmente estamos creciendo, puesto que vamos ya a inaugurar centros en Los Ángeles y en Seúl. Los datos del español que presentamos aquí en el Instituto Cervantes, en nuestro anuario, todos los años, y recientemente lo hicimos en octubre, nos dicen que nos encontramos con una lengua que goza de excelente salud, ya que estamos hablando de temas médicos. Son casi 500 millones de hablantes nativos y casi 24 millones de estudiantes de español. No obstante, somos conscientes de que no en todos los ámbitos el español tiene una presencia igualmente relevante. Cuando hablamos de la ciencia y la tecnología, nos encontramos con un espacio dominado por el inglés, en el que creemos que el español está insuficientemente representado. Son muchas las instituciones que vienen trabajando en que nuestra lengua sea no solo una lengua asociada a un riquísimo y variado patrimonio cultural, sino una lengua en la que hablen la ciencia y la tecnología, y aquí tenemos un ejemplo. Es el caso de la Fundación Lili, que ha sabido abordar esta cuestión en el ámbito de la medicina, encontrando el espacio para la internacionalización del conocimiento científico en este campo, porque no hay que olvidar que también hay un objetivo muy importante, que es la internacionalización de nuestra ciencia. Con este mismo enfoque, junto con el Ministerio de Ciencia e Innovación, hemos creado un espacio desde el Instituto Cervantes, un espacio de debate que hemos denominado Alianza por el Español en la Ciencia y la Tecnología, con la participación de FECIT, organismos públicos de investigación, universidades, reales academias y otras entidades, para conseguir, primero, una mayor visibilización de la ciencia que se hace en español, promover iniciativas conjuntas y buscar nuevas medidas que podamos adoptar en este ámbito. Y desde el Instituto Cervantes estamos especialmente honrados porque el valor económico y el potencial de la lengua como un activo ha sido reconocido al más alto nivel ya con la aprobación de un plan estratégico PERTE, que se denomina Nueva Economía de la Lengua y que ha aprobado el Gobierno. Por tanto, digamos que esta iniciativa que viene de atrás, para nosotros es una iniciativa plenamente asociada con lo que trabajamos y en lo que venimos haciendo. Doy la bienvenida, por fin, a todos ustedes y de forma especial a los participantes en esta presentación. Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lili; José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lili; Miguel Corral, director del área de salud de Unidad Editorial; Lola Pons, catedrática de la Universidad de Sevilla; y el autor del libro, Fernando Navarro. Os agradezco muchísimo el compromiso con la promoción y divulgación de la ciencia en español, en la que estamos todos trabajando. Muchísimas gracias. Que espero, esta presentación va a ser muy interesante, así que les dejo con el siguiente ponente. Pues, en efecto, voy a retomar un poco donde nos lo ha dejado la secretaria general, porque yo también pretendo ser muy breve, porque creo que lo interesante viene después. Medicina en Español, volumen 6. Y el propio libro se autodefine como un florilegio de recomendaciones, dudas, etimologías, errores, anglicismos
y curiosidades varias del lenguaje médico. Y yo añadiría, y de la vida, porque la verdad es que Fernando Navarro ha hecho del lenguaje médico su vida y ya una cosa y la otra son casi indistinguibles en su trabajo. De manera que nos habla de geopolítica, no sin saberlo, cuando nos explica por qué la OMS decidió saltarse 2 letras del alfabeto griego cuando acuñó el nombre de la variante Omicron, que todos conocemos, y bueno, se saltó la 13ª y la 14ª letra para pasar inmediatamente a Omicron saltándose nu y sí. Bueno, uno de los parámetros, de las consignas que tiene la OMS es no ser estigmatizante y bueno, para esta variante detectada en primera instancia en Sudáfrica, decidió saltarse no solo la denominación de variante sudafricana que usamos en los medios de comunicación y autocrítica mal usada durante un tiempo, sino que también pasó de largo sobre nu, que en inglés es new, y sobre Xi, apellido tan común en China como en España, el Sánchez. Ambos antropónimos, perdona Fernando, de jefes de gobierno. Bueno, también nos cuenta, hace un repaso por la historia de la celebérrima mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, nos cuenta que estuvo a un tris, digo textualmente, de llamarse cojo en lugar de COVID, debido a un remediado a tiempo, vamos a decir, descuido de las siglas de Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, que pasó a denominarse Comité Organizador de las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, remata con cierto humor lo inapropiado que hubiese sido de cara a los Juegos Paralímpicos celebrados a continuación durante el mes de septiembre, que se hubiese llamado cojo y no COVID, ¿no? El humor y la ironía, no solo, también la agudeza, yo creo que son seña de identidad de su forma de mirar al mundo. Pero la verdad es que donde se justifica que esté yo aquí, hoy en el Instituto Cervantes, hablando de Fernando Navarro, es precisamente en la palabra florilegio, porque Diario Médico, el periódico médico decano en España, que cumple este año, 2022, 30 años de vida, 3 décadas, hablándole a los médicos, es la casa donde el autor de Medicina en Español colecciona, y de ahí la palabra florilegio, sus fragmentos literarios, sus recomendaciones, sus dudas, etcétera, desde el año 2006. Una colección tan viva y tan nutrida que nos trae hoy aquí a celebrar, junto con la Fundación Lili, la publicación del 6º volumen de esta obra que está escribiendo, y permítanme la licencia, que está escribiendo la historia de la medicina a través de sus vocablos, invirtiendo el orden lógico de la narrativa, de la narración, en el que las palabras están al servicio de la trama. Fernando Navarro describe su tiempo a través de sus particulares términos médicos y no al revés. Y lo sé porque me veo reflejado, y lo tengo que reconocer aquí, en decenas de sus entradas en diariomedico.com, cuando se refiere a los neologismos, muchas veces mal usados por la prensa. Y les pongo algunos ejemplos. Ejemplos covídicos, como dice el autor, que seguro que me van a entender cuando los escuchen. Coronabulo, covidiota, desinfodemia, aplausazo, gripalización o vacunódromo son algunos de los que hemos usado en la prensa con asiduidad. Navarro bebe del uso de las palabras y los medios de comunicación trabajamos con esa materia prima. Como yo lo veo, Fernando Navarro es el filtro de verificación que necesitan las palabras para entrar de forma oficial al vocabulario médico. Nosotros somos meros espectadores, pero la verdad es que lo hacen, entrar de forma oficial en el vocabulario médico con muchos menos problemas de credibilidad que otros marchamos insustanciales en forma de cheque azul. Discúlpeme el anglicismo, profesor Navarro. Y la verdad es que sin necesidad de pagar esos $7,99 que nos permiten acceder a ese cheque azul. Les dejo con la presentación de este sexto volumen de Medicina en Español. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer poder estar de nuevo en esta sala, en el Instituto Cervantes, esta vez por la presentación del libro Medicina en Español, por su 6ª edición. Unas palabras primero de agradecimiento, empezando primero por doña Carmen Nogueira,
gracias por acogernos en esta institución y también por el apoyo a lo largo de los años que el Instituto Cervantes ha tenido por la iniciativa MEDES. También, Miguel, muchas gracias también a Diario Médico. Quisiera también dar un agradecimiento muy particular a José Ramón Zarate, que en su calidad de subdirector ha tenido la iniciativa o impulsado inicialmente la iniciativa del Laboratorio del Lenguaje, que básicamente está dando toda esta materia que hoy se está recopilando en esta publicación. Tercero, Laura, profesora, muchas gracias por tomar tiempo de acompañarnos desde Sevilla. Y Fernando, como no puede ser diferente, el autor del libro, enhorabuena por esta 6ª edición. Un verdadero placer poder colaborar contigo, no solamente en estos proyectos, pero también como miembro del comité asesor de MEDES. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. La Fundación Lili, como muchos de vosotros quizás ya sabéis, cumplió el año pasado 20 años de existencia. En su inspección se había propuesto 3 ejes de trabajo, que son el impulso de la ciencia, la mejora de la medicina y el fomento del humanismo en ambas disciplinas, ¿no? de ciencia y de medicina. En la ciencia queríamos sencillamente hacer que la ciencia española tenga todo el protagonismo que se merece a nivel mundial. Y esto lo hacemos, por un lado, a través de nuestros premios Fundación Lili de investigación biomédica, reconociendo nuestros mejores investigadores. También, más recientemente, hemos querido hacer que la ciencia se acerque a la sociedad. Y esto lo hemos hecho a través de unas citas anuales denominadas Citas con la Ciencia. Las de este año están para el 28 de noviembre y quedáis todos cordialmente invitados. En el capítulo de la medicina, pues hemos querido sencillamente hacer que la medicina española pueda mejorar tanto en los ejes de la investigación como de la educación médica. Y lo hemos hecho principalmente a través de una cátedra de educación médica que tenemos juntos con la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, recientemente este año estamos también pensando en nuevas iniciativas que nos puedan permitir reflexionar sobre el futuro de la medicina. Estaremos también participando en el año Cajal con la publicación a inicios del año próximo de un libro denominado Citas con Cajal, en lo cual queremos básicamente recopilar mucho del trabajo del Premio Nobel y de sus citas y de sus aportaciones a la medicina. Y finalmente, en el tercer capítulo, el capítulo del humanismo, descartaría principalmente mucho trabajo hecho sobre jornadas y obras reflexionando sobre una medicina centrada en el paciente, así que nuestra lección anual, lección magistral Andrés Laguna, que llevamos cada año el 18 de octubre en reconocimiento a este gran humanista que ha sido Andrés Laguna. Eso es, de modo muy resumido, las 3 ejes de actividad de la Fundación durante estos 20 años. Y la iniciativa MEDES, Medicina en Español, tiene una connotación muy particular para nosotros, porque sabemos finalmente que contribuye en alcanzar los 3 objetivos que he citado previamente. De un lado, pensamos que con un mayor peso del español y del idioma, pues se puede reconocer mejor la ciencia española. Sabemos también que una mejor utilización del lenguaje, pues al final el idioma es la herramienta más importante que un médico dispone, y si podemos hacer que el idioma sea más rico y mejor utilizado, va a permitir la práctica de una mejor medicina. Y finalmente también a través del lenguaje el médico puede hacer mucho ejercicio de empatía y conexión con su paciente y llevar a cabo una medicina mucho más humana. De ahí la génesis de esta iniciativa MEDES, Medicina en Español, que hoy en día básicamente consiste primero en una base de datos, probablemente la más importante en castellano, que hoy tiene más de 1 millón de visitantes al año, y es una base de datos que básicamente referencia más de 120.000 artículos científicos y médicos, y que se ha devuelto en un punto obligado de cualquier búsqueda científica y médica en nuestro idioma. Organizamos también anualmente
unas jornadas en la Universidad de Verano del Escorial para poder reflexionar sobre comunicación en castellano y medicina. Y finalmente también organizamos anualmente unos premios MEDES para reconocer las instituciones que más aportaciones tienen en el uso del castellano en medicina. Nuestro objetivo al final es hacer que el lenguaje sea más rico y darle más visibilidad en los ámbitos médicos y científicos. Con esto acabo y agradeciéndote nuevamente la contribución y colaboración y dándote la enhorabuena por esta sexta edición. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, Miguel y Nabil, por estas palabras de presentación. Y vamos a pasar ya a lo que es la presentación del libro del sexto volumen de Medicina en Español. De Fernando Navarro no diré nada porque Fernando es bien conocido, él se autodefine como médico de palabras, yo creo que es una definición perfecta, de él hablará la madrina del libro, la profesora Lola Pons, a la cual voy a presentar a continuación. La profesora Lola Pons es doctora en Filología Hispánica y catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. También ha ejercido como docente de Dialectología e Historia del Español en las universidades de Tubinga y Oxford. Es miembro de la Asociación de Historia de la Lengua Española y forma parte del comité editorial o científico de varias revistas sobre lingüística. Ha realizado una gran labor investigadora editando y estudiando lingüísticamente textos antiguos desde el siglo XV. También ha investigado sobre la variación lingüística dialectal y multilingüe, especialmente sobre el español de Andalucía. Destaca también su dedicación a la divulgación sobre la lengua española, en proyectos como la Noche Europea de los Investigadores y Café Conciencia. En 2009 creó el blog de Historia de la Lengua Española, No Solo de Yot, e interviene con frecuencia en programas de televisión como La Aventura del Saber y de radio como Las Píldoras Gramaticales de Canal Sur Radio o en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y también en Canal Sur Radio. Y colabora también con el periódico El País en tribunas de opinión. En 2002 ha sido y es comisaria de la exposición La Lengua en la calle, 400 años de paisaje lingüístico para el Instituto Cervantes de Nueva York. Actualmente forma parte de diferentes comités editoriales como EISEL, Tecnología para la Investigación en Segundas Lenguas, Hesperia, Archiletras, etc. Ha recibido numerosos premios, que no voy a mencionar a continuación porque estaríamos varios minutos, tan solo me voy a centrar en los últimos. El año pasado, Premio Periodismo Miguel Delibes, y este año es la comisaria científica del Año Nebrija para la Junta de Andalucía y ha recibido también recientemente la Medalla de Oro de la ciudad de Sevilla. Desde 2007 ha publicado 7 libros, entre ellos destacan muy especialmente Una lengua muy larga, El árbol de la lengua, publicado en el 2020, y el recién publicado, que comentábamos a la entrada, que hoy mismo se ha presentado, ¿no? El español es un mundo, que recoge artículos publicados en distintos medios. De Lola podríamos decir muchas cosas, pero bueno, voy a resumir diciendo que no es una investigadora de despacho, una investigadora que está en su despacho encerrada haciendo investigación. Defiende con pasión una lengua viva. Huye de la ortografía encorsetada y de la lengua entendida como una jaula. Defiende la lengua que recibimos, pero también la que se va creando cada día. Considera que la pureza lingüística, en sus propias palabras, es tan peligrosa como la pureza racial y afirma que la lengua que no cambia será la próxima dueña del cementerio. Le recomiendo su libro El árbol de la lengua, que tengo aquí y me he dedicado al principio del acto. Es un libro que, como decía, solamente leyendo el prólogo, el primer capítulo, ya merece la pena. Es un libro increíble. Como dice Rosa Montero, un libro que hipnotiza al lector, lo conduce por las fascinantes aventuras de nuestra lengua y es un libro sorprendente y delicioso. En el capítulo inicial que les comentaba, la autora nos reta a estar a la altura de nuestra lengua, un reto nada fácil, a percibir la profundidad intelectual de las raíces de ese árbol y las posibilidades infinitas de los frutos que nos ofrece. Se trata de un reto que ella acepta plenamente. Al igual que la lengua que defiende, sus artículos destilan vida, actualidad y una profunda reflexión, a menudo contracorriente. En ellos utiliza la riqueza lingüística para analizar con visión crítica la sociedad actual.
no tienen más que leer los títulos de sus últimas columnas del País: Hablar claro según Trump, a favor de las poetisas o la prosa anémica de las presentaciones de PowerPoint. 3 títulos que hablan por sí solos. Leyéndolos, uno se da perfecta cuenta que el dominio del lenguaje sirve, entre otras cosas, para transmitir ideas complejas, para pensar mejor y probablemente para ser menos susceptibles a la manipulación. Querida Lola, muchísimas gracias por acompañarnos como madrina de este 6º volumen de Medicina en Español. Y bueno, pues tienes la palabra para presentarlo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, en particular a quien me acaba de preceder en el uso de la palabra, querido José Antonio, muchísimas gracias. Como ven, hay una cosa que está ocurriendo en España, que es que la exageración andaluza se está expandiendo y está llegando hasta Segovia. Pero me ha beneficiado eso en esta tarde y yo lo agradezco. Bueno, agradezco también al Instituto Cervantes su hospitalidad en esta tarde, a su secretaria general, doña Carmen Noguero, a Miguel Corral, que me ha precedido en el uso de la palabra, al director de la Fundación Lili, señor Nabil Daoud. Miren, yo, claro, si soy la madrina de este acto y de este libro es mi niño, ¿no? Dicho así, ahora yo soy la madrina, este niño que se presenta hoy aquí, esta criatura que presentamos hoy aquí, es muy difícil de definir. Yo, leyéndolo y repasándolo, porque es un libro que da para mucha lectura, querido Fernando, yo creo que este libro es un libro de la vida real. Esa creo que es la mejor definición que, al menos está en mi mano, darle a tu obra, este 6º volumen de Medicina en Español. Es un libro de la vida real. Hay una historia dentro de este libro en la que Fernando Navarro señala que frente a los ensayos clínicos que se hacen, digamos, sobre la irrealidad, porque se practican en laboratorios con sujetos que no van a ser los que después van a tomar los tratamientos, frente a esos ensayos clínicos hay otra medicina que dice él que a veces se llama, por supuesto, como no, con un anglicismo, que es evidence-based medicine, pero que él propone que nada de evidence-based medicine, sino hay que llamar a esa medicina con datos de la vida real. Pues este libro es un libro sobre ese tipo de actitud, un libro con datos de la vida y de la lengua real. Y esa lengua que se defiende, por ejemplo, a través de un libro como este, a través de instituciones como las que hoy nos abren su casa o las que también nos acompañan aquí en este acto, esa lengua se puede defender con enfoques que pueden ser macroestructurales, que pueden ser muy grandes, o enfoques que pueden ser más pequeños. Yo tengo para mí que este libro está hecho de, sí, esas microhistorias, hecho por una persona que quienes tenemos la fortuna de conocerlo personalmente, rezuma modestia y que rezuma también laboriosidad, capacidad de trabajo, esfuerzo. Y la lengua, como tantas cosas de la vida, se construye desde lo macro, pero también desde esa gota constante, desde esa lluvia pequeña, eso que ahora en España llaman el chirimiri, pero que en Andalucía toda la vida lo hemos llamado harinilla, ¿no? Pues con esa harinilla, con ese cernido que cae constantemente con estas píldoras de Fernando. Estas píldoras que se han publicado en Diario Médico y que han sido también una especie de diario médico, porque han tenido una frecuencia a veces semanal, pero a veces, creo que no me equivoco, prácticamente diaria, ¿no? Esa manera de hacerlo grande, de conseguir esas cosas grandes que llamamos alianzas, estrategias, etcétera, con lo pequeño es un logro de Fernando. Hay veces que para entender bien las cosas, nos pasa con los cuadros, nos pasa cuando hacemos una foto, nos echamos hacia atrás para tomar perspectiva, tomamos la foto y entonces al echarnos hacia atrás entendemos qué es lo que estábamos mirando. Y si nosotros, en este acto de bautismo del que yo soy madrina, nos echamos hacia atrás y vemos lo que pasa con esta serie de libros de los que hoy celebramos el 6º volumen, lo que ocurre es un proceso que, a macroescala, los historiadores de la lengua llamamos un proceso de elaboración. Fernando, tú estás protagonizando, estás capitaneando, liderando eso que los lingüistas llamamos, los historiadores de la lengua, un proceso de elaboración lingüística. Y eso supone, para cualquier lengua del mundo, un proceso de elaboración, es un proceso de ganancia de dominios conceptuales, de alcanzar ámbitos funcionales donde antes la lengua no estaba.
Eso es lo que lleva haciendo el español, el castellano en la Edad Media con respecto al latín desde el siglo XIII. Ir tomando sitios donde no estaba previsto que se usara una lengua vulgar, una lengua romance, y apropiarse de ese sitio donde estaba solo reservado el latín o el latín junto con otras lenguas de cultura, como el hebreo, o como el árabe clásico, o como el griego. Y hay grandes momentos de elaboración en nuestra lengua. Lo es, por ejemplo, el siglo XIII, claro, con alguien que también escribe sobre medicina, que es Alfonso X y toda la corte de la que se rodea el rey sabio en el siglo XIII. Es el momento en que el español llega a la jurisprudencia, llega a la historia y llega a la ciencia. Alfonso X le pone una terminología a nuestro léxico científico, una terminología que no es particularmente latinizante. Alfonso X proponía que a eso que nosotros llamamos multiplicar, que es un término muy latino, ahí está ese multum, lo llamásemos amuchiguar o muchiguar, que no me dirán que no es un término mucho más bonito y comprensible que el multiplicar que hemos aprendido en el colegio. Otro momento importantísimo para la elaboración lingüística es el 16, ahí está la obra de nuestro Elio Antonio de Nebrija, a quien celebramos este año, pero también es el momento de llegada a América, el momento de las primeras gramáticas, diccionarios comerciales de nuestra lengua, es otro gran momento de elaboración. Y el tercer gran momento de elaboración es el que empezamos a desarrollar cuando desarrollamos la ciencia, cuando de hacer preciencia o ciencia avant la lettre empezamos a hacer ciencia con ese nombre dentro de paradigmas científicos. Y empezamos a necesitar crear terminología para la botánica moderna o para la geología moderna o para la química o para la física. Y ahí han estado los científicos españoles generando léxico científico y, de nuevo, quitándole un terreno al latín, que era la primera gran lengua científica. Y ese gran proceso de elaboración, curiosamente, se frena de este siglo. Se frena modernamente, cuando empezamos a dejar de generar escritura de textos científicos en español, cuando nos pasamos masivamente al inglés, muchas veces tengo que decir impulsado por algunas autoridades, otras veces frutos del desconocimiento, frutos de la prisa, porque pues, a veces hay que escribir las cosas muy corriendo y no ha dado tiempo a generar una terminología científica propia. Y claro, uno se encuentra este tesoro de 6 volúmenes, que son las obras de Fernando Navarro, y localiza ahí muchas propuestas concretas de elaboración lingüística. Deshace errores generalizados en el lenguaje común o en el lenguaje mediático, propone alternativas a determinados anglicismos, a veces nos muestra que algunas cosas las estamos diciendo mal, ridículamente mal, porque no estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Y esa obra, con sus propuestas, con su labor docente, de la que ahora hablaré, son una gran aportación hecha desde lo micro, hecha desde esa píldora diaria o semanal, hecha desde su actitud de médico de las palabras, que contribuye a la elaboración de nuestro idioma. Y claro, el resultado es esto que presentamos hoy aquí, un libro de una gran sensibilidad lingüística, de un conocimiento muy profundo y muy bien transmitido. Un libro actual, con muchas miradas hacia atrás para justificar decisiones del presente. Estas no son las decisiones caprichosas que propone un científico, sino decisiones lingüísticas basadas en posibilidades que se exploran y que se van descartando o abrazando. Al mismo tiempo, es un libro muy llano al nombrar hechos de la realidad que a todos nos sorprenden. Antes mencionaba Miguel en la cuestión esta de cómo la mascota Kobe se llama así porque el nombre inicialmente previsto para el Comité Olímpico daba lugar a una cuestión un poquito delicada, ¿no? Pero habla también, por ejemplo, en una sección que se llama Siglas Chulas. Se llama así, siglas chulas, pero es que está muy bien puesto ese nombre. Habla en siglas chulas de todas esas siglas en las que algunas veces nos hemos fijado que son siglas muy transparentes, muy aptónimas, porque lo que dicen condice con lo que se defiende en la sociedad o en lo que se ha nombrado por esas siglas. Por ejemplo, que hay una asociación de librerías en España cuya sigla es LEA, pues fantástico, o que la Asociación de Ayuda al Niño con Dificultades de Aprendizaje tiene forma de un imperativo muy empático, que es anda. Y todo eso, lleno de datos muy amables y muy bien contados, están bajo ese título tan bonito y tan poco pretencioso como Siglas Chulas. Es un libro que está en el mundo, que habla de medicina, pero también de todo lo que está en el mundo de la medicina. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas
el profesor Navarro nos desentraña con detalle ese proceso muy interesante de transición onomástica por el que muchas empresas que tenían nombres ingleses del tipo New Skills ahora abrazan la forma de plurales latinos y se llaman, por ejemplo, cosas como Novartis. Es un proceso que también han hecho otras empresas que se dedican a otros sectores, ¿no? Todos estos acabados en los neutros latinos del tipo alia. Es un proceso que hemos emprendido como sociedad, paradójicamente, al mismo tiempo que despreciamos el latín, ¿no? Lo despreciamos de las aulas, pero lo abrazamos empresarialmente. Esto también dice mucho del prestigio que damos encubiertamente a algunas cosas y el poco prestigio abierto que le concedemos dentro de los planes de estudio. Aprendemos mucho también sobre el español. Esto no es solo un libro a favor o en contra de los anglicismos, de los términos extranjeros. Fernando hace continuamente comparaciones con otras lenguas y a veces una, como historiadora de la lengua, se viene arriba. Claro, porque, por ejemplo, leyendo esto, una descubre en una historia que se incluye en el libro, que se llama, dentro del grupo de extrañas parejas, se nos dice que hay muchos idiomas extranjeros que carecen de una palabra específica para la clara del huevo y que lo llaman sencillamente lo blanco del huevo. Pero eso es un desastre. Como no vamos a tener, como que lo blanco del huevo. Y en otros casos seguimos ganando en español porque, por ejemplo, gracias a Fernando he aprendido que eso que nosotros decimos coloquialmente como todólogo, ¿no? Eso que aplicamos normalmente a los tertulianos y algunos quizá también pues nos lo aplicarán a los que escribimos en opinión en la prensa, pues eso que se llama popularmente todólogo, en el ámbito belga se llama ultracrepidarianismo. Pues también hemos ganado, ¿no? Con eso de todólogo. Se leen muchas cosas también del oficio, se aprende sobre historia de la medicina. Pues, por ejemplo, cómo ha evolucionado el oficio desde que él empezó a ejercer, que no hace tanto, ¿verdad?, hasta ahora. Hay una frase donde ahí sacas pecho, Fernando, cuando, por ejemplo, hablando de la cuestión de pulsista, ¿no?, de los pulsos, dice Fernando, bueno, quizás en esta época nuestra tan ultra tecnificada, pocos médicos jóvenes serían capaces de reconocer un pulso capricante, un pulso dícroto, un pulso deficitario, un pulso filiforme, un pulso lleno o un pulso vibrante. O sea, se deja caer que vosotros sí os habéis formado en eso y ahí podéis sacar pecho. Uno aprende también que la medicina hay que tomársela en serio, claro, pero la verdad hay veces que huele un poco a broma, me explico. Se nos cuenta, por ejemplo, que hay una investigadora de Basilea que publica en 2021 un artículo sobre unas células a las que llama gordita cells. Y que las llama así porque la primera firmante del trabajo fue una española que vio estas células que no eran como el resto de los astrocitos, las miró, eran unas células, digamos, hermosas, y exclamó en el laboratorio, hombre, pues si son gorditas, ¿no? Son unas células muy en condiciones, y desde entonces se llaman gorditas cells, pero al mismo tiempo esa impresión de, esto parece una broma, se une con un estilo donde constantemente hay una adhesión a rajatabla a la precisión del lenguaje técnico, a no explicar las cosas con vagueza o con términos muy genéricos. Todo esto se trufa de términos latinos, de explicaciones demoradas, de citas a años, de citas a autores. Y todo eso se hace con bastante empatía hacia el lector que puede ser alguien completamente ajeno a la medicina, como en mi caso. Pues, por ejemplo, se describe a un insecto pues, que ha sido nombrado durante la epidemia del coronavirus, pero que no tiene nada que ver con el coronavirus. Pero bueno, ya que estábamos en el ambiente pandémico, el que le ha puesto nombre lo ha llamado Potaophylax coronavirus en conmemoración del COVID, pero Fernando dice, bueno, pues esta es una imagen de este Potaophylax, dice, este bichejo, ¿no? Y bueno, pues este bichejo, esa forma de llamarlo a eso que para mí efectivamente es un bichejo, provoca muchísima empatía hacia el lector. Se reivindica a un elemento de la tabla periódica que les va a suscitar mucha ternura, el curchatobio, que nosotros estudiábamos cuando memorizábamos la tabla periódica, pues que sepan que lo han echado de la tabla periódica, pero que lo han echado también, y esto yo ahí también estoy de acuerdo contigo, Fernando, estoy en
desacuerdo ahí con la RAE, lo han echado del diccionario en favor de Rutherfordium, el elemento del número atómico 104. Debería seguir en el diccionario porque es un arcaísmo, ya no estará en la tabla periódica, pero debe seguir estando porque ha estado en nuestros libros de texto. El estilo, como digo, mezcla esta empatía, ¿no? Este apiadarse de ese Kurchatov y al mismo tiempo de no nombrar muchísimos elementos técnicos. Y todo esto siendo muy técnico, pero sin caer en una especie de reverencialidad desmayada. Se nombra a la Organización Mundial de la Salud, se dice que ha cambiado de criterio al nombrar a los inmunodepresores y entre exclamaciones dice Fernando, otra vez. ¿No? Pues otra vez. Hay un pasaje, por terminar esta parte en la que hablo de la empatía que desprende el libro, que a mí me ha suscitado una particular ternura. Cuando se habla de ese elemento dialectal, que son los términos que pues, en distintas zonas españolas se le dan a las dolencias, a los remedios, etc. A mí me da mucha pena cuando aparecen a veces libros o publicaciones que se ríen de los pacientes por cómo hablan. Los hablantes cometen ese fenómeno de la etimología popular, pero eso también lo han cometido nuestros antepasados, a veces generando palabras que han terminado quedando en el diccionario para siempre. En cambio, el enfoque que se da en este libro a ese paciente que entra en consulta y que habla con sus palabras es un enfoque, como digo, muy humano. Quiero leer una parte del libro, una frase, un párrafo, donde tú haces este recuerdo sobre tus inicios. Recuerdo bien el primer cantabrismo con que me topé durante mi etapa de residente en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Dice Fernando, ante una tabla optométrica infantil, un criuco, venido de una pequeña población rural, exclamó «chon», cuando le señalé el dibujo de un cerdito. Ese cerdito al que, claro, media España llama chon. Y aquí quiero destacar la vertiente docente del doctor Navarro. Aquí se destila docencia, este es un buen profesor. Y yo lo he podido comprobar en primera persona, porque tuve la suerte de acudir hace un par de veranos al curso de traducción médica que se organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por aquí tenemos al coordinador de los cursos de la UIMP, y sé que también la Fundación Lili patrocina ese curso. Y ese curso es una experiencia. Hay muchos cursos de verano, yo he dado muchas conferencias en muchos sitios, pero ese curso es distinto, es una especie de experiencia vital para quienes lo cursan, a veces año tras año, porque el programa varía en cada ocasión, y los desvelos del profesor Navarro, porque los alumnos atiendan, entiendan y porque los profesores no nos desentendamos, es un esfuerzo notabilísimo. Y ese es el esfuerzo también que se destila en estas páginas. Voy a seguir dándote elogios y piropos. Este es un libro muy actual, claro, sale mucho el coronavirus, bueno, y eso era inevitable, estamos en una circunstancia excepcional. A mí me llamó la atención que se recogen muchas palabras que a mí se me están comenzando a olvidar. Esto nos dice mucho de cómo somos como hablantes, palabras que entran en la lengua y que nos parecen que son palabras definitivas, que se van a quedar en el idioma para siempre y que después duran muy poco tiempo, leyendo sobre la flurona o incluso hoy cuando se mencionaba la palabra covidiota, que no se nos caía de la boca en el inicio de la cuarentena aquella, esas palabras que hace un año eran bastante frecuentes, para mí empiezan a ser palabras muy lejanas. Es un libro muy internacional, se cita The Lancet, se citan las palabras del año, pero no solo las que se nombran desde las instituciones españolas año a año, se citan las palabras del año en otros países europeos. Fernando está al día de todo. Sigue la retransmisión de la rueda de prensa en la que Paz Bataner comenta las novedades del diccionario y él las comenta también. Comenta el estilo con el que se han traducido determinados libros sobre la medicina o libros entre ficción y realidad sobre médicos y enfermeras y además se moja, ¿no? De un determinado libro dice que tiene un estilo descuidado y zafio. Y me gusta también que haya esa implicación sobre el estilo ajeno. También es un libro muy emocionante para mí porque no solo es de traducción y de medicina, también es un libro muy de filología. Aquí sale Quevedo y se hablan de los Quevedos. Al mismo tiempo, como poseedor de los Quevedos se nombra al tío Gilito, porque es un libro que está en la realidad. Se explica qué es el oráculo de Delfos y por qué es una necedad hablar del método Delphi. Se revisan los médicos escritores de tantísima tradición en el ámbito hispánico, los médicos escritores, los farmacéuticos escritores que nos han dado tantísimas alegrías a la literatura española.
y revisa a esos médicos escritores con una visión muy amplia, porque pues no solo va a estar Andrés Laguna, también va a estar Osamu Tezuka, que falleció en 1989 y que es el padre del manga, del que recomienda los 4 volúmenes de Kirihito Sanga, cuyo protagonista es médico. Incluye listados como esos de más literatura médica de la buena, donde reenvía a tomos anteriores de medicina en español. Pero al mismo tiempo es un libro profundamente novedoso. Yo tengo algunos de los volúmenes anteriores de medicina en español y los he leído y son muy inspiradores. Y leyéndome este 6º volumen, todo es nuevo, nada repetido, pero al mismo tiempo hay reenvíos, con lo que es muy útil poder tener todos los tomos a mano. Y pese a todas estas virtudes que he dicho, esto no deja de ser un manual propedéutico de buen uso para traductores, absolutamente útil y ojalá que muy utilizado no solo en España, sino también en América. Está fuera de mi campo, pero a mí me ha sorprendido saber que citosina y citocina son 2 términos distintos, a propósito de los cuales Fernando Navarro explica qué es el seseo, por el que tanto se nos estigmatizó durante siglos, por cierto, a los andaluces. Explica por qué en general no hay que intoxicarse. Claro, no hay que intoxicarse nunca, ¿no? Eso está mal. Pero en inglés menos, porque podemos confundir intoxicación y envenenamiento. Nos detalla que una cefalea en brotes es mejor que una cefalea en racimo o, que esa cosa horrible que sería decir, cefalea clúster. En fin, si me permites ese juego con el racimo, una va como desgranando las semillas de esta granada y va sumando propuestas de elaboración, por volver al término que decía al principio, pero también quitando muchas tonterías al lenguaje. A mí me daban ganas de abrazarte cada vez que, sin hacer demasiada sorna, yo hubiese sido quizá más agresiva, empezabas a desmontar algunos de esos anglicismos, el capping, que exhibían algunos deportistas y algunas famosas como una especie de huellas circulares en la espalda que vienen de una terapia que consiste en aplicarse ventosas, ¿no? Pues el capping es ponerse una ventosa. Nada más y nada menos que ponerse una ventosa y los moratones circulares que eso pueda generar. Hace una prueba práctica de por qué el Google Translate o cualquier otro traductor automático no funciona. Y es verdad que no funciona. Y eso tenemos que llevarlo a la calle también, la idea de que no funcionan los traductores automáticos, que funcionan quizá, pues no sé, que quizá en un menú rápido que uno tiene que encontrar la traducción de atún o de bacalao, pero que uno mete un texto bellísimo de Marayón en Google Translate y lo empieza a llevar por lenguas y después lo devuelve al español y el resultado es lo que él llama texto basura o escrito chatarra, porque es que no merece otro nombre. Y de hecho localiza en otro de los capítulos algún texto que circula en Internet en páginas de cosmética, en páginas de temas relacionados con la salud que se han hecho a partir de Google Traductor y aparecen unas frases que son de salir corriendo. He copiado una. No otra molécula en la vida había sido exteriorizado que tiene equiparables haciendas únicas para el volumen cabal. Bueno, lo de haciendas únicas tiene su gracia, la verdad, eso sí me ha gustado. Pero además no tiene ningún sentido. Pero este desastre es el que nosotros generamos cuando hacemos lo mismo si, por ejemplo, usamos estos traductores para el inglés o para el francés y no digamos para otras lenguas minoritarias. En fin, cuando se habla de alianzas para el español, del valor económico del español, de los activos del español, pensamos, como hay que hacerlo, a lo grande, pero yo creo que no podemos olvidar a la gente que está haciendo cosas muy grandes desde posiciones que aparentemente son posiciones muy pequeñas, que es la posición de estar en cabrerizos, en una mesa, trabajando día a día en esa píldora. Porque esa píldora es una píldora que se suelta a esa especie de campo enorme e inagotable que es la red y está ahí, ¿no? Y se queda ahí para siempre, para los traductores, para los periodistas interesados en el español que estén trabajando en el ámbito de los hispanohablantes. Hay una frase en el libro en la que se habla de la palabra tema. La palabra tema que antes era una palabra muy de moda y todo el mundo estaba con el tema, ¿no? Todo era un tema. Uno tenía un bar y era un tema, tenía un taxi era el tema del taxi, era una profusión de temas en la España de los 80. Pero antes de eso, tema era, muy bien lo explica Fernando, antes era la obsesión de los dementes, se llamaba así en los diccionarios. Y yo no te voy a llamar, claro, no te puedo equiparar con demente, pero tú tienes un tema también, tú tienes una obsesión con las palabras. Fernando está, para fortuna nuestra, obsesionado con la medicina y con la lengua y ve las conexiones en todos lados y las ve porque las hay.
Los que no las vemos somos nosotros hasta que leemos este libro. Por eso, ese que es tu tema, cada loco con su tema, ese que es tu tema es un tema que nos compete a todos. Tenemos muchísima fortuna como hablantes del español, como profesores de español, como traductores, como bueno, todos los perfiles que hay aquí representados en el público. Tenemos mucha fortuna de que estos libros se estén publicando, de que haya detrás un autor como Fernando, que haya prometido llegar hasta 10 libros, cosa que me parece indignante, porque se puede llegar a 15. Perfectamente. Yo agradezco mucho que me hayan propuesto venir aquí y presentar esta obra. Es un honor. Es muy difícil estar a la altura de este 6º volumen, así que no les quito más tiempo y les cedo la palabra con su autor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Este 6º tomo de Medicina en Español, como los 5 anteriores, bebe directamente del Laboratorio del Lenguaje, la sección que desde marzo de 2006 mantiene Diario Médico sobre etimología, historia, dudas léxicas y gramaticales, literatura, problemas de traducción, chascarrillos médico-lingüísticos y lo que se tercie. Son ya casi 17 años, pues, intentando semana tras semana acercar a los médicos el placer del lenguaje, que es de lo que básicamente trata este libro. La diversidad de los temas abordados es un rasgo muy marcado de Medicina en Español, desde la sección ¿De dónde viene?, sobre el origen de los términos que todo médico conoce y usa a diario, albinismo, barbitúrico, espalda, pero que pocos, me parece, sabrían decir con exactitud de dónde vienen. ¿Qué tiene que ver Hipócrates con los hipopótamos? ¿O qué difícil es el inglés? Sobre dificultades de traducción del inglés y los intríngulis de la transferencia de vocablos, expresiones, ideas y conceptos médicos de un idioma a otro. Hasta secciones puramente didácticas, como dudas razonables, donde intento dar respuesta a algunas de las incertidumbres y vacilaciones que me plantean los médicos en relación con el uso de nuestro lenguaje especializado. ¿Es redundante el término tratamiento terapéutico? ¿Se dice microscopia o microscopía? ¿Universidad Harvard o Universidad de Harvard? En el capítulo sobre humor y lenguaje, exploro la confluencia entre humor, lenguaje y medicina, convencido de que pensar seriamente el humor es uno de los modos más eficaces de acercarnos a las realidades auténticas, pasando también, como es habitual en esta colección de libros, por un amplio capítulo literario con obras que pueden abrir al médico nuevas perspectivas para entender su profesión. Los mangas de Osamu Tezuka, Camilo José Cela, Herbert Spee, el diario del año de la peste de Daniel Defoe. En esta crónica novelada, publicada en 1722, un testigo ocular relata con precisión y crudeza los hechos ocurridos durante la Gran Peste de Londres. 300 años justos después, con la primera gran pandemia del siglo XXI bien reciente, su lectura cobra un significado especial. Carros cargados de cadáveres que se dirigen hacia las hogueras, los más pudientes insolidarios huyendo a sus casas de campo y propagando la peste bubónica fuera de la ciudad, padres que abandonan a sus hijitos contagiados, por doquier el miedo al contagio, confinamientos domiciliarios, noticias falsas, remedios milagrosos, cierre de caminos, tiendas, comercios, teatros, en el siglo XVII. Como los tomos de medicina en español son siempre iguales en su estructura, tengo por costumbre en estas presentaciones usar mi tiempo para destacar algún aspecto concreto. Y en esta ocasión, aprovechando que tenemos por madrina a una historiadora de la lengua, me ha parecido que podría ser interesante resaltar la importancia histórica de los textos escritos para ir decantando a lo largo de 25 siglos el lenguaje actual de la medicina. La importancia histórica de los textos escritos en soporte de papel, que hoy atraviesa momentos difíciles. En el año 2015,
cuando echó a andar la colección de medicina en español, se planteó la posibilidad de publicarla en formato electrónico porque así llegaría a mucha más gente, pero quisimos que fuera un homenaje al libro en papel. Incluso en entornos como este, se habrán fijado en que la expresión oral va ganando terreno a la escrita. Si antes lo usual en actos formales era que los discursos orales tratasen de reproducir la esmerada estructura y la ordenada hilación de ideas propias de un texto previamente escrito, hoy es cada vez más frecuente retirar mesas y atriles, reemplazarlos por taburetes, butacas o sofás y procurar de modo deliberado que las intervenciones se asemejen en lo posible a la charla espontánea de una tertulia de café. Después de un siglo de cinematógrafo, radio, televisión, VHS, YouTube, Spotify, podcast y Netflix, habitamos un mundo de pantallas donde prima lo audiovisual. La palabra escrita va quedando arrinconada por las imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y por los audios. La voz puede pintar lo que los ojos no pueden ver, pero no son lo mismo. Los invito a ver y escuchar 30 segundos de un poema actual, pero ojo, con más de 425 millones de visualizaciones solo en YouTube. En Spotify ha llegado a superar el 1 millón de reproducciones en un solo día. A mí me interesan las palabras desnudas. Si eliminamos las imágenes en movimiento, la música pegadiza, los juegos de luces y penumbras, los cuerpazos de vértigo, las miradas insinuantes y las poses psicalípticas, los tacones y la lencería, el traje de corte italiano con la camisa desabrochada, si eliminamos todo eso, la primera estrofa se nos queda en «Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo». Que sí, hay métrica, hay rima, es un poema, pero quizá no un poema para una antología de las 1000 mejores poesías de la literatura española. 3000 años hacia atrás, cuando aedos y rapsodas hacían las veces de YouTube, Spotify e Instagram, Homero expresaba esto mismo de una forma muy distinta. Dirijámonos al interior de la cóncava cueva a deleitarnos con el amor en mutua compañía. Y esto era un poema. Imagínense si uno quiere hacer una comparación así con el lenguaje cotidiano de andar por casa o por la calle. Este ejemplo, por cierto, y los que voy a usar a continuación, los he tomado de un joven filólogo gallego en Pekín, David Araujo, chuzo de punta en Twitter. Por deformación profesional no puedo evitarlo. Cuando salgo a la calle, en la parada del bus, mientras espero en la caja del supermercado, cuando voy al cine, tengo siempre el oído atento a la forma en que nos expresamos y no puedo evitar compararla con los textos que leo. En la vida corriente estamos acostumbrados a comunicarnos en un estilo ramplón y pedestre, que contrasta con el uso que hacen de la lengua los grandes escritores de ayer, de hoy y de siempre. Oigo a un adolescente decir, por ejemplo, «Me tira lo erótico festivo, mamá, ¿qué le voy a hacer?». Una moza anónima del siglo XV, cuyas palabras nos llegan a través del cancionero musical de Palacio, decía: «No puedo apartarme de los amores, madre, no puedo apartarme.
Amor tiene aquesto, con su lindo gesto, que prende muy presto y suelta muy tarde. No puedo apartarme. Oigo decir en la calle, vais a estar así de guapitos y de marcaditos siempre por los cordones. En nada os pondréis fofos y seréis unos cromitos. Jorge Manrique, en cambio, decidme la hermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa? Acabo de enamorarme de la cajera del Mercadona, vaya follón. Mi paisano Juan de la Encina decía, más sano me fuera no ir al mercado, que no que viniera tan aquerenciado, que vengo cuitado, vencido de amor. Oigo decir, se volvió gilipuertas con tanto Twitter. Estamos en el Instituto Cervantes. Miguel de Cervantes decía, se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Vale, me has pillado. Te estaba mirando el escote. Garcilaso de la Vega, con ansia extrema de mirar qué tiene vuestro pecho escondido allá en su centro y ver si a lo de fuera, a lo de dentro, en apariencia y ser igual conviene, en él puse la vista, que dice lo mismo pero no lo dice igual, ¿eh? Si es que abrís la boca y ya se ve que sois unos brutos garrulos. Eso es lo que oigo. Las más perspicaces en la sala, por cierto, se habrán dado cuenta de que tengo cierta dificultad para escribir algunas palabras y más aún para pronunciarlas en voz alta. Quizá por haber leído a don Benito Pérez Galdós, que decía, donde suena un lenguaje soez, solo puede haber pensamientos poco delicados. Donde cantan las ranas, ¿qué ha de haber sino charcos y cieno? Una muchacha el otro día, nadie te comió la boca como yo. La chilena Gabriela Mistral, en cambio, yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca. Yo lo que quiero es ver tías en pelotas. Juan Ramón Jiménez tomaba su estilográfica y escribía límite exacto de la vida, perfecto continente, armonía formada, único fin, definición real de la belleza, mujer desnuda. Durante la pandemia, en fin, era frecuente encontrar en las redes sociales esta etiqueta. Yo me quedo en casa de tranqui leyendo a los clásicos. Uno de los más grandes, Francisco de Quevedo, resumía lo que estoy tratando de explicar con estos versos. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Entrar en conversación con los difuntos, sí, y escuchar con nuestros ojos a los muertos es una de las maravillas que escritura y lectura hacen posible. Durante los 6 años de la carrera de medicina, el maestro más influyente para mí fue, con mucho, Gregorio Marañón, que había muerto antes de nacer yo. He tomado ejemplos de la calle, pero podría haberlos tomado de un hospital. Si yo pido a alguien que me describa una UCI pediátrica, me dirá tal vez, no sé, ¡buah! Había mogollón de cables y cachivaches con vengaluces y pitidos y los bebés en las incubadoras que daban mucha penita. Una enamorada de los libros, Irene Vallejo, tuvo en 2014 ingresado a su hijo con insuficiencia respiratoria en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Materno Infantil de Zaragoza. Y la describe así. La puerta se abrió a una jungla eléctrica con sus lianas de cables y sus palmeras de goteros.
Como animales encaramados en ramas, los monitores silbaban alarmas agudas y parpadeaban. Los bebés pequeñísimos descansaban en sus burbujas. Y en esa selva de la UCI neonatal, esos niños diminutos centelleaban como orquídeas rojas. No estoy seguro de si estoy transmitiendo bien lo que quería expresar con estos ejercicios de estilo. Quizá alguien haya podido entender que me apoyo en los contrastes para demostrar que solo los poetas, las lingüistas, la gente de letras, saben expresarse con donaire. Y no todo lo contrario. Mi mensaje pretende ser que todo cuanto decimos, desde un manual de piensos porcinos hasta el parte de quirófano por una fístula anal, se puede expresar de modo ramplón, sin gracia, o de forma elegante, limpia y clara, primorosa. Es algo que tenemos que tener siempre muy presente, todos cuantos hacemos un uso profesional del lenguaje. Los traductores, desde luego, pero también las gestoras de entidades culturales, como el Instituto Cervantes, los periodistas biosanitarios, como Miguel, las filólogas, como Lola, los responsables, Nabil y José Antonio, de una fundación sustentada en la ciencia, la medicina y el humanismo. Y si miro a la sala, y más allá de ella, fuera, a la calle, correctoras ortográficas, ortotipográficas y de estilo, archiveros, lexicógrafos, locutoras, intérpretes, impresores, enciclopedistas, juristas y publicistas, dramaturgos, abogadas, instructores, criptógrafas, bibliotecarias, redactores, maestros, profesores y catedráticas, dobladores, polígrafos, divulgadoras, paremiólogas, historiadores, psicólogas y legisladoras, romanistas, humanistas, crucigramistas, ensayistas, estudiosas, estudiantes, cantautores, guionistas, taquígrafos, gramáticos e informáticos, comunicadoras, dialectólogos, editoras, sociolingüistas, pedagogas, latinistas, monologuistas, novelistas y coplistas, comediantes, cantantes y conferenciantes, escritoras y lectoras, enfermitos, enfermeros, médicos, boticarios y qué sé yo cuántos más que vivimos y trabajamos con la lengua. Escribir lindo no va de letras o ciencias. El lenguaje de la medicina, de hecho, es de una riqueza y de una belleza que embelesa y maravilla a cuantos se acercan a él. Hay poesía, sí, en los grecolatinos tecnicismos de nuestra habla especializada. Supo apreciarlo y expresarlo bien, me parece, la poetisa madrileña Margarita Hernando de Larramendi, quien en ese mismo año 2014, a su regreso de una visita a la clínica dental por una periodontopatía, compuso un breve poema que reproduzco en la página 180 de este tomo sexto. Lleva por título La belleza acecha donde menos te lo espera, y son 9 versos tan solo. En decúbito supino y ambiente esterilizado, oigo a la higienista decir a la odontóloga: 17 mesiopalatino con bolsa estable. Y ante tal proeza lingüística, ante tan rotunda sonoridad, me rindo a la belleza de la forma y me reconcilio de una vez por todas con mi enfermedad periodontal. Concluyo. No todos los presentes, desde luego, ni tampoco en cada página del libro, eso lo doy por descontado, pero si consiguiera que apenas un puñado de lectores, al devolver el libro a la mesilla de noche o a la repisa junto a la mesa camilla, después de haber leído algún pasaje suelto de acá o de allá, alzaran los ojos hacia lo alto y suspirasen: Dios mío, qué hermoso es el lenguaje de la medicina, ya me daría yo con un canto en los dientes. Muchas gracias.
Bueno, pues qué pena que esto termine. Estarán de acuerdo, ¿no? Uno estaría escuchando a Lola y a Fernando horas, pero bueno, no podemos, ¿eh? Me ha encantado, espero que les haya gustado. Nos quedan los libros, en cualquier caso, los libros de la profesora Lola Pons, que comentaba al principio, y los libros de Fernando Navarro. El volumen sexto, por cierto, se lo entregaremos ahora cuando acabe el acto, y a continuación pues tendremos también un cóctel en el que podremos seguir hablando de la medicina y el español. Y no me queda nada más que agradecer al Instituto Cervantes, a Diario Médico, a todos los ponentes y a todos ustedes nuevamente por asistir a este acto de presentación del sexto volumen y esperamos que sea uno más de los que vengan en un futuro. Muchísimas gracias a todos.